Bueno, pues ahora queremos pasar con la siguiente actividad. Les agradecemos muchísimo a cada una de ustedes. Esperemos que lo disfruten demasiado. Llegó el momento de hablar sobre un tema bastante interesante. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros hogares a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19? Es así que vamos a pasar a nuestro siguiente panel número 4. Le cedemos la palabra a Aura y ya se encuentran todas nuestras panelistas y expertas listas para nuestro panel de COVID-19 y género. Bienvenidas. Bienvenidas, muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo que nos escucha desde aquí y nos mira desde aquí. Estamos ya en esta expo de la red de asociaciones, en esta 7ª exposición de la red de asociaciones. El 1 de octubre, a 3 días del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, lo cual llevó una serie de marchas en varias ciudades del país, a 50 mujeres lesionadas en la Ciudad de México entre policías y manifestantes. Y bueno, pues a varias formas de violencia. La violencia es siempre inaceptable, condenable, venga de donde venga. Yo soy Juana Inés de Esa y estoy aquí para decir que la violencia tiene muchas caras y varias se han hecho visibles con esta pandemia. Y con esta pandemia también se ha hecho visible la violencia contra las mujeres de diferentes formas. Y de ello vamos a hablar el día de hoy. Tengo el gusto de compartir este espacio con mujeres que han trabajado muchísimo sobre el tema de las otras mujeres, sobre el tema de la violencia, sobre el tema de la vulnerabilidad de las mujeres en México, en distintas partes de este país, y lo han hecho desde diferentes trincheras. Estará con nosotros Marta Torres Falcón, ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Estará Elena López, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Estará Karen Dian Padilla, ella es líder social y fundadora de iniciativas feministas desde Chiapas, y estará Ariana Rodríguez, ella es académica adscrita al Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y estoy segura de que tienen una perspectiva muy distinta, muy poco escuchada en ciertos espacios en México, y que por supuesto cualquiera que esté desde el emprendimiento, desde el trabajo social, desde el activismo en México, sabrá que hay que hablar del tema de las mujeres y que la pandemia, que el COVID nos ha dado, por desgracia, muchísimas cosas de qué hablar en este sentido, desde las labores de cuidado hasta el problema de violencia intrafamiliar. Tendremos muchísimas cosas de qué hablar y me dará muchísimo gusto compartir este espacio. Comienzo por cederle la palabra a Marta Torres Falcón. Ella no está presente con nosotros físicamente, pero envió un video con una serie de reflexiones que será importante revisar y retomar. Los invito a que lo veamos juntos. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí y desde luego agradezco enormemente la invitación a compartir algunas reflexiones con ustedes en esta tarde. La ponencia que he preparado se llama El miedo de quedarse en casa e intenta responder algunas interrogantes. ¿Qué significa quedarse en casa? ¿Cómo estamos viviendo específicamente las mujeres, pero también otros actores, el encierro, el quedarse en casa? Sin duda alguna, estamos viviendo condiciones muy difíciles y no es una situación de una determinada alcaldía, municipio, ciudad, ni siquiera es una situación del país. Ya lo sabemos, estamos viviendo una pandemia mundial. Desde fines del año pasado, 2019, en una pequeña localidad en China,
Wuhan, se conocieron los primeros casos de lo que ahora se ha vuelto un tema común, COVID-19. De China pasó a Europa, de Europa rápidamente a las Américas y ahora nuestro continente tiene muchísimos casos, más de los que podemos imaginar. Se habla de aproximadamente 30 millones de muertos en el mundo. En México llevamos 75,000 en números redondos. ¿Qué significa esto? Hemos recibido una serie de recomendaciones dirigidas fundamentalmente a cuidar la salud física. Entonces nos pasan incluso videos para enseñarnos cómo lavarnos las manos, tardarnos por lo menos 20 segundos, el llamado estornudo de etiqueta, la sana distancia a 1,5 metros y el mandato contundente: quédate en casa. ¿Qué significa quedarse en casa? ¿Qué significa el encierro? El encierro como tal vez sea la primera vez que lo vemos en dimensiones planetarias, pero el encierro ha sido tema del cine, la literatura, el arte y desde luego las ciencias sociales. Voy a mencionar solo un par de ejemplos. En 1962, hace casi 60 años ya, Luis Buñuel dirigió la película El Ángel Exterminador. Un grupo reducido de personas de una buena posición social y económica, gente con educación formal e informal, de repente se ve ante la imposibilidad de salir no solo de la casa, sino de una de las habitaciones. La consecuencia es que al cabo de las horas, los buenos modales, la vergüenza, incluso el pudor desaparecen. El único mandato es precisamente la sobrevivencia. En la literatura quiero mencionar dos ejemplos. Uno es la novela de Virginia Woolf, Una habitación propia, tal vez la novela más leída de la escritora inglesa. La protagonista de esta novela no es exactamente una novela. De esta obra, la protagonista, que podemos pensar que es la propia escritora, llega a la biblioteca del Museo Británico. La obra fue escrita en 1929, por cierto. Hacía unos pocos años que las mujeres inglesas habían obtenido el voto. La protagonista entonces intenta descubrir la literatura escrita por mujeres y encuentra que son escritos casi vacíos, les falta sustancia, es una narrativa muy frágil, muy endeble, muy distinta de la narrativa masculina, que es directa, contundente, desafiante, excitante. ¿Qué es lo que pasa?, se pregunta Virginia Woolf, que las mujeres no podemos producir esta literatura. Estoy sintetizando mucho la obra de la insuperable Virginia Woolf, pero llega a la conclusión de que, además del voto que nos permite formalmente ir a las urnas, a las inglesas en 1922, a las mexicanas 1953, un tercio de siglo después, las mujeres necesitan, en palabras de Virginia Woolf, para hacer una obra creativa, buena y consistente, tener una habitación propia y una renta anual que en aquella época ubicaba en 500 libras. Estabilidad económica y el derecho de cerrar la puerta por dentro con la certeza de que nadie va a interrumpir. Algunos años después, en 1949, algo así, Albert Camus escribió La peste. Eso tiene mucho más paralelismo con lo que estamos viviendo en la actualidad. En esa pequeña ciudad de Orán, de repente aparecen las ratas. La sola imagen es algo estremecedor. De repente ver ratas en las calles, en las banquetas, saliendo por las alcantarillas, y son el indicador de que existe una terrible pandemia, una terrible enfermedad. Pasan muchas cosas, pero lo primero que aparece es la violencia. Los habitantes de esta ciudad en donde sucede La peste de Albert Camus se preguntan en algún momento si hay que salir
y morir contagiado o quedarse en casa y morir de hambre. ¿Qué pasa entonces en nuestras casas en esta pandemia? Esta disyuntiva que se plantean los personajes de Camus, morir de contagio, morir de la enfermedad o morir de hambre, para nosotros no está tan alejada. Y quiero hablar específicamente de las mujeres, para quienes muchas veces, con o sin pandemia, el lugar más inseguro es precisamente la casa. ¿Qué es lo que estamos viviendo en las casas, en los hogares mexicanos? Lo que pasa en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país. Primero, tenemos sobre todo una gran incertidumbre. La única certeza que podemos tener es que no hay certezas. Y esto es algo más, mucho más que un simple juego de palabras. Sabemos que hay muertes, sabemos que hay contagios, sabemos que el virus es altamente contagioso, pero no sabemos mucho más. No sabemos si habrá una vacuna, cuándo, si será accesible para todos, si tendrá efectos colaterales, etcétera. Sabemos también que estamos teniendo pérdidas económicas. Yo creo que no hay una sola persona en este país que no haya resentido de alguna, pero la mayoría de muchas maneras, lo que significa la pandemia. Hay pérdidas económicas, a veces hay muertes cercanas, hay enfermedad, hay miedo, sobre todo hay miedo. Y entonces vemos cómo la expresión de los sentimientos, como muchísimas otras cosas, está diferenciada por género. Las mujeres podemos mostrarnos ansiosas, desesperadas, tristes, incluso muy tristes, desoladas. Podemos tener una sensación de abandono que fácilmente se traduce, por ejemplo, en llanto o en una enorme, casi infinita tristeza. Los hombres, en cambio, tienen el mandato de reprimir casi cualquier emoción. Entonces, no solo los hombres no lloran, los hombres no se conmueven, los hombres no se sienten tristes. Emociones tales como el desánimo, el aburrimiento, la bulia, la desesperación, la insatisfacción y de nuevo la certeza de que no hay certezas, de acuerdo con los modelos de masculinidad ampliamente difundidos, se expresa como enojo. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos mujeres profundamente tristes y hombres profundamente enojados. Entonces, si en la convivencia previa a la pandemia existían dificultades y problemas de comunicación, es muy probable que en el encierro estalle la violencia. Si era una pareja en donde ya existía violencia psicológica, es muy probable que durante la pandemia se produzcan los primeros estallidos de golpes. Si era una pareja donde ya existía violencia física, porque la violencia, ya lo sabemos, no es un evento aislado, la violencia es una forma de relación. Ya hace varias décadas que la jurista norteamericana Leonore Walker hablaba del círculo del maltrato. Hay una cierta armonía, se acumulan las tensiones, hay muchos conflictos, no hay comunicación suficiente para resolver los conflictos, hay golpes sobre la mesa, portazos, y a veces de ahí se regresa al esquema de armonía relativa. A veces de los portazos y los golpes en la mesa se pasa a un estallido de golpes que puede durar unos segundos o varias horas. Y después vienen las promesas de cambio, el arrepentimiento, la luna de miel y otra vez la armonía. Hay parejas que le dan una vuelta al círculo del maltrato en varios meses o incluso varios años. En condiciones de pandemia, esto puede suceder incluso varias vueltas en el mismo día. Conocemos varios casos, yo conozco varios casos personalmente de estas tres situaciones que comentaba. Cuando surge la violencia psicológica, cuando aparece la violencia física o incluso cuando se producen casos de violencia severa, violencia extrema.
Las mujeres que normalmente tenemos una doble jornada, ahora esa doble jornada está en el mismo espacio y casi al mismo tiempo tenemos que estar atendiendo la lavadora y la computadora, la cocina, los niños que están en la escuela. Entonces la situación es altamente complicada. Como si esto fuera poco, tenemos además el problema de que los centros de atención no están funcionando como antes. Entiendo que hay algunas líneas de emergencia, pero es para atender una situación de crisis. Y por último, quiero comentar bueno, casi por último, el caso de una de estas parejas es un caso que conocí muy cercanamente, que concluyó en un feminicidio. El marido salió con la esposa, iban de un lugar a otro. Eso no fue en la Ciudad de México, fue en uno de los estados del centro. Nunca llegaron a ese lugar al que se suponía que iban a ir a vender algunas cosas. El tipo la mató a golpes. La sola imagen de un hombre golpeando a una mujer al grado tal de provocarle la muerte y todavía asfixiarla con sus propias manos por si los golpes no hubieran sido suficientes, ya me parece aterradora. Y después de eso, arrojó el cuerpo a un barranco. No terminó ahí. El tipo después se comunicó con sus hijos para decirles lo que había hecho, dónde estaba el cadáver de la madre y que ya no contaran con él. Eh, este es un caso de un asesino solitario, por decirlo de alguna manera. El crimen organizado no está en cuarentena. Se siguen presentando casos de desapariciones de mujeres y de feminicidios. En lo que va del año, y desde marzo estamos en pandemia, son asesinadas 11 mujeres al día. La formulación es engañosa. Las mujeres no son asesinadas. 11 hombres al día o más toman la decisión de asesinar a una mujer. Mientras tanto, el presidente del país descalifica la violencia, dice que la familia mexicana sabe convivir fraternalmente, dice que el 90% de las llamadas son falsas y algunas otras cosas. Es muy importante reconocer que la violencia en contra de las mujeres es una situación real, es un fenómeno real, no es producto de la imaginación de las feministas trasnochadas que no teníamos nada que hacer el sábado por la tarde y entonces la inventamos. La violencia es un fenómeno real que requiere acciones concretas, inmediatas. Y a mí me parece, y creo que muchas de las colegas que están en este panel estarían de acuerdo, que la violencia, la atención, los distintos mecanismos de atención a la violencia, cualquier forma de violencia, específicamente la violencia en contra de las mujeres, deben tener carácter esencial. Muchísimas gracias. Sí, damos la palabra a nuestra moderadora, por favor. Sí, les he comentado que últimamente la frase de moda es, por favor, prende tu micrófono. Bueno, la doctora Marta Torres Falcón termina su intervención, que le agradecemos enormemente, con una reflexión diciendo la violencia contra las mujeres existe, no es algo, ella dice, de feministas trasnochadas, no es algo que nos inventemos y no es algo además que sea privativo de México. Si en una encuesta que hizo la empresa Statistics Canada en Canadá con las mujeres canadienses, al momento de preguntarles a qué le tenían miedo durante la pandemia, un gran porcentaje de mujeres dijo a la violencia. Por supuesto, al virus, a que me enferme yo, a que se enferme alguien de mi familia, pero en un porcentaje muy elevado y sobre todo muy elevado en un país que se dice que se supone que es pacífico y civilizado, lo que sea que eso signifique, como Canadá, pues
pues llama la atención que suceda que las mujeres se sienten asoladas por la violencia y bueno, por supuesto, en México, en una situación tan precaria como aquella que viven las mujeres, donde, como dice la doctora, como dijo en este video la doctora Marta Torres Falcón, hay miedo y la expresión de los sentimientos todavía está diferenciada por el género, pues sí, hay muchas, como lo dijo ella misma, hay muchas mujeres muy tristes y hay muchos hombres muy enojados. Seguiremos trabajando sobre estos temas, pero le quiero ceder la palabra ahora a Ariana Rodríguez. Ella es académica adscrita al Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Ariana Rodríguez, por estar con nosotros. Sabemos que te tienes que ir pronto, pero nos da mucho gusto poder compartir estos minutos contigo. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos los que nos están viendo desde lejos. Gracias también a las colegas que están en esta mesa feministas de tiempo atrás importante. Y bueno, comentar rápidamente que la presentación que hoy les vengo a compartir un poco, nosotros somos un centro de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es un centro que el siguiente año cumplimos 25 años de fundación. Y pues básicamente lo que hacemos en ese centro tiene que ver con investigaciones desde la mirada feminista y el tema de la violencia de género es un tema importante, la violencia de género en contra de las mujeres es un tema importante que nosotras hemos ido abordando y hemos ido compartiendo y profundizando en diferentes espacios y el día de hoy yo quisiera iniciar, si me ayudan con la siguiente, creo que no estoy logrando transmitir, pero ya veo que sí se ve directamente. Comentar, como bien lo decía la doctora que me antecedió, que es importante señalar que en este momento de confinamiento estamos en un contexto que es alarmante en el tema de la violencia, y no solamente el miedo o la ansiedad que pudiéramos sentir en este contexto de emergencia por el tema de lo que señalaban directamente las consecuencias de salud o las consecuencias económicas, sino tenemos que visualizar que hay una agudización alarmante del tema de la violencia en los espacios privados, en los espacios de la familia. Por favor, la que sigue, y señalar que este miedo o estos elementos tiene que ver con un elemento importante. Estamos conviviendo las 24 horas en nuestros senos familiares, en espacios cerrados, en espacios reducidos, donde se está intensificando incluso las jornadas de trabajo no remunerado y el trabajo de los cuidados. Entonces, ante esta problemática, la que sigue, por favor, estamos señalando que hay un impacto en la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas. Ya un poco mi colega anterior señalaban esos elementos que están perjudicando directamente, como desde no tener un espacio propio. En algunos casos estamos confinadas en espacios muy pequeños, entonces no es tan fácil tener un espacio propio como mujer o como niñas. Y entonces hay un aumento de trabajo doméstico y de cuidado, y lamentablemente se está dando un deterioro de las relaciones de convivencia dentro del hogar. Y las mujeres las mujeres y niñas están lamentablemente en contextos de abuso y uso de poder que está llevando o está escalonando lamentablemente episodios de violencia. La que sigue. Como ustedes saben, a nivel internacional han salido diferentes estadísticas. Ya lo comentaba Juana Inés, que tenemos muchas estadísticas se van reportando. ONU Mujeres ha reportado que ha habido un incremento alarmante en torno a las llamadas que se reciben frente al tema de la violencia. El tema también de la violencia económica es otro punto importante que se está presentando, ya que las mujeres al no poder salir de nuestros espacios, al mantener o al intentar contener el virus a través del confinamiento voluntario, no salimos a laborar o no salimos a esas pequeños chambas, negocios que teníamos, entonces el dinero se restringe. La que sigue, por favor. En México, sin duda también, en América Latina, perdón, es importante señalar que hay algunos países que van reportando que ha habido un incremento importante, casi del 80%, en las líneas de atención, que están en los diferentes países para atender
el caso de la violencia en contra de las mujeres, ha habido un incremento alarmante. La que sigue. En el caso de México, quisiera que revisáramos un poco esa imagen que tenemos del feminicidio. Esto es, lo estoy retomando de una colectiva, donde se señala que del 28 de febrero, desde que se dio el primer caso de COVID en México, hasta el 13 de abril, que es el estudio ahorita que está presente, ha habido más muertes de mujeres por feminicidio. Simplemente la semana pasada tuvimos muchos feminicidios importantes que nos está visibilizando cómo la violencia se está recrudeciendo, cómo a pesar de que supone que estamos en el espacio de confinamiento, seguimos directamente padeciendo la violencia extrema. Por favor, la que sigue. Y en este sentido, la que sigue, por favor, es importante señalarles que nosotras hicimos una investigación de manera virtual, donde estuvimos identificando cuáles son como esas manifestaciones que nos reportan las personas en torno al tema de las agresiones en los hogares. Es un estudio que se hizo en la Ciudad de México, un estudio donde se tuvo una participación aproximada como de 100, 150 personas, ahorita se me fue poco el dato, pero ¿qué es lo que están reportando? Que hay una sobrecarga de las actividades domésticas y de cuidados para las mujeres particularmente. Hay violencia, se observa que, o las personas entrevistadas reportaron que las principales manifestaciones que hay de violencia tienen que ver con el tipo de violencia psicológica, como gritos, comentarios negativos e insultos, y también encontramos que hay una violencia económica, lo que les venía comentando anteriormente. Por favor, la que sigue. También señalarles que hicimos un instrumento y utilizamos un relato que las personas nos lo hicieron llegar, un relato virtual donde les pedíamos que nos compartieran cómo había cambiado su vida o cuáles eran los impactos que había en torno a la temática de COVID. Ustedes la imagen que están viendo, visualizando, el color morado son las mujeres y el color amarillo son los hombres que pudimos o que tuvieron oportunidad tuvimos la oportunidad, de tener sus relatos. Y, por ejemplo, hay ciertos impactos en la familia directa. Uno de ellos, las discusiones están aumentando. Por ejemplo, aumentan en torno a quién es la aportación económica del hogar, cómo nos distribuimos las labores domésticas, el tiempo que se ocupa en los diferentes dispositivos móviles, como por ejemplo la computadora, y que en este contexto ahorita que ya estamos en clases otra vez en línea, pues se está incrementando alarmantemente. Algunas personas señalaron que también esta oportunidad de estar en casa, no todo es discusiones o problemas, sino también reportan que hay cierta unidad entre las personas. Han tenido que enfrentar o han crecido los lazos para poder enfrentar este proceso de pandemia tan complejo, tan complicado. Y bueno, el estrés también está muy presente, ¿no? Que muchas personas nos reportan que ya no estaban acostumbradas a estar conviviendo de tal manera las 24 horas que resulta ahora muy estresante estar todo el día ahí. Si me ayudan con la que sigue, por favor. En el tema de algo que reportan muchísimo las personas en sus relatos es que hay una carga terrible de labores domésticas hacia las mujeres. Esto es muy importante, se sigue reproduciendo esta condición genérica de las mujeres, esta condición donde nos socializan a las mujeres que las labores domésticas son únicas de las mujeres. Sin embargo, sí hay cambios, pero se está todavía viendo en la mayoría de los hogares que las labores domésticas recaen en las mujeres. Y algunas de las personas que nos fueron relatando señalaban que la verdad las labores no se distribuyen de manera igualitaria. Las mujeres asumen responsabilidades de trabajo, pero también las labores domésticas, las labores con los niños y las niñas. Entonces, incluso parece haberse triplicado o cuadriplicado estas tareas. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Y en el caso de los hombres señalan que sí están involucrados. En los hombres lo que encontramos, ellos se encargan de esas actividades enfocadas a salir de la casa. Son los encargados de salir de la casa, de ir al mandado, ir por los diferentes elementos necesarios para el mantenimiento de la casa, ir a pagar algunas actividades. Entonces, ellos son los que siguen ocupando los espacios públicos y las mujeres están quedando en el espacio privado. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor?
Y también otro tema importante que es crucial y lo que lo estamos señalando, se está presentando el tema de la violencia. La violencia desde cuestiones de discusiones por un lugar, por tener un lugar dentro de la casa, hasta discusiones más complejas que tienen que ver con que las personas ya no se aguantan, ¿no? Que es intolerable, ya no es insostenible esa relación que existe. Entonces, también algunas otras mujeres nos comentaban que han tenido que ser esa red de apoyo de otras mujeres a su alrededor que han sufrido violencia más fuerte. La que sigue, por favor. Y para ir respetando los tiempos, nada más señalar que también el tema de la maternidad y los cuidados es un tema que sale en la pandemia, hay un problema que se está agravando, ya que al enfermarse algún integrante de la familia, las mujeres somos las cuidadoras que tomamos o que asumimos ese papel, incluso no importa si cambio mi rutina, me voy a instalar un sofá, por ejemplo, afuera de la recámara del esposo para estar pendiente. Entonces, sigue se está agudizando esta reproducción tradicional de género en torno a la temática de la maternidad y los cuidados. Incluso algunas mujeres se sienten culpables porque señalan que aman a sus hijos, pero desde el primer momento que despiertan hasta que anochecen, los hijos tienen que cargarse del cuidado de los hijos y finalmente algunas mujeres reportan que se están sintiendo muy agotadas. La que sigue, por favor. Y otro punto también ya para ir cerrando un poco es que señalar que algunas mujeres nos han señalado que el feminismo ha sido su herramienta para sostenerse en esta época de pandemia. Entonces, aquí invito a todas y todos a acercarnos al feminismo como una herramienta necesaria para poder para poder visibilizar estas problemáticas a las que nos estamos enfrentando. Yo lo dejaría hasta aquí por respeto a las demás colegas para que pudieran participar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ariana Lourdes Rodríguez González. Gracias por estar con nosotros. Ella es, les recuerdo, ella es académica adscrita al Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ojalá, no sé dónde esté publicado el trabajo del que hablabas, que realizaron en la Escuela de Trabajo Social, pero sí sería muy interesante poder tener acceso a los resultados, porque me parece que más de uno nos vimos identificados en cada una de estas, de estas aseveraciones que arrojaron los trabajos de su investigación. Y bueno, es interesante, yo recogería de lo que dices y uniéndolo, porque necesariamente está vinculado con lo que decía la doctora Marta Torres, sí tenemos este tema del cuidado, el cuidado pues casi que se nos ha ido entregando a las mujeres o aventando a las mujeres. Y bueno, pues sí tenemos en cuenta que a las mujeres se les ha dado históricamente el trabajo de todos los cuidados de adultos mayores, de niños y de la casa. Entonces, bueno, en el momento en que, como decía la doctora Marta Torres y como retomabas tú, la oficina se vuelve la casa, entonces el trabajo de la mujer no para nunca, que de por sí no para, pero ahora es muy difícil establecer el espacio propio y el espacio del hogar y el espacio del trabajo, y todos terminan siendo responsabilidad de las mujeres. Y bueno, si a eso le sumas un discurso presidencial que dice que tradicionalmente la familia mexicana es buena y dentro de esa familia mexicana a las mujeres les tocan los trabajos de cuidado, pues las cosas no pintan bien. Y en lo que respecta a la violencia, también lo mencionaba la doctora Marta Torres y lo mencionas tú también, no sé si entendí bien, pero sí hablaban de esta violencia que va haciendo una escala, ¿no? Y que lo que empezó en un grito o en otro momento era un golpe en la mesa, ahora se puede volver con esta especie de olla express de emociones y de angustias, sobre todo, que es la pandemia, pues se puede volver ya violencia física y puede tomar otros carices y otras caras, ¿no? Todo esto está sobre la mesa y todo esto necesariamente nos toca. Y nos toca desde diferentes formas. Y bueno, pues para seguir hablando de estos temas, le cedo la palabra a Elena López. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros. Bienvenida a este espacio. Adelante. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Juana, por tu presentación. Y un muy cordial saludo no solamente a quienes me acompañan en el evento, a los y las organizadoras y también, desde luego, a la gente que nos está viendo y escuchando. Si pueden, por favor, ayudarme. Claro, efectivamente, ahí está. Tengo que hacer algo para poder verla más grande, que ya lo estoy haciendo, pero aún no veo la diapo. No sé si me puedes, José, ayudar en eso. Si está complicado, lo comparto yo desde mi pantalla. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues espero que se esté viendo, porque es una manera, perfecto, porque es una manera de acompañar visualmente mi plática. Como ven en el título que elegí para mi intervención, yo quiero hablar de una manera complementaria a lo que dijeron las anteriores panelistas, Marta y Ariana. Lo que quiero hacer es pues, pensar con ustedes en algunas cosas que el feminismo como pensamiento y como movimiento social puede aportar para hacer frente a esta emergencia sanitaria global. Y me interesa, bueno, llamar la atención sobre el primer título, o más bien la primera línea del título que elegí, Imaginación y Esperanza. Son dos conceptos muy bonitos y muy potentes de un teórico cultural jamaiquino que se llama Stuart Hall, y él ha hablado en diferentes ocasiones de cómo estas dos nociones, la de imaginación y la de esperanza, son dos elementos claves para activar un pensamiento progresista. La imaginación, porque nos permite pensar en mundos alternativos a aquellos mundos que parecen no estar funcionando. Y la esperanza en el sentido de guardar ese deseo de que la transformación y la emancipación sean posibles. La que sigue, soy yo, perdón. Bueno, les pido por favor que tomen nota, si pueden, si quieren, del link que aparece ahí y que los dirigirá a un micrositio que ha elaborado desde muy pronto de la pandemia, desde marzo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde soy investigadora. Este es un micrositio donde van a encontrar información muy actualizada sobre lo que tiene que ver con COVID-19 y género, que me gustaría subrayar que no es nada más pandemia y mujeres, es pandemia, mujeres y hombres. El género se refiere a esas dos dimensiones, digamos, identitarias y de prácticas del cuerpo humano, ¿no? Hombres y mujeres. Yo, por razones de tiempo y por razones también como de mi propio expertise, me voy a referir nada más a mujeres trans y cis. Y para enmarcar lo que les quiero compartir, voy a repetir muy brevemente lo que ya dijeron muy bien mis predecesoras en el uso de la palabra.
¿Qué impacto tiene el SARS-CoV-2 en las mujeres cis y trans? Pues una intensificación de las tareas de cuidado que ya de una manera convencional y tradicionalmente han recaído sobre las mujeres, pues ahora se ve intensificado por el llamado confinamiento o encierro y agravado además, lo decía Marta Falcón en su intervención, cuando las mujeres se dedican al trabajo formal e informal. Un incremento de la violencia doméstica, esto es algo que se ha repetido en este panel sucesivamente, con lo que inició Juana su presentación de este evento y que es de una importancia fundamental porque abarca además un rango gigantesco, enorme, de distintas violencias, hasta llegando a la extrema, que es el feminicidio. Un aumento de embarazos no deseados, sobre todo en mujeres adolescentes, y algo que mencionaba también mis compañeras, que es en este contexto de dificultades para las mujeres cis y trans, problemas de salud mental que no son menores. Bueno, entonces ahora ya sí quisiera hablarles de esos aprendizajes que nos puede mostrar el feminismo desde tres lugares diferentes. Digo, a estas alturas del siglo XXI, el feminismo es una teoría crítica y es un movimiento social lo suficientemente sofisticado para abordar temas desde distintos lugares, en el sentido de que muchas veces hasta tenemos que hablar de feminismos. Yo les voy a hablar desde tres lugares: el ecofeminismo, la ética del cuidado y la economía feminista. Bueno, sobre lo que tiene que ver con el ecofeminismo, digamos en términos muy generales, por el poco tiempo que tenemos, que se trata de una demanda desde hace décadas, porque lo que estamos padeciendo ahora, hay muchos grupos ecologistas, feministas y movimientos sociales que hace décadas que lo están advirtiendo. Pues desde hace décadas el ecofeminismo lo que demanda es un cambio importante en la relación entre el medio ambiente y el modelo económico capitalista neoliberal, extractivista y de despojo. Decía efectivamente Marta Falcón en su intervención que no sabemos aún mucho del virus, pero desde 2019, desde diciembre de 2019, perdón, sabemos que es una epidemia zoonótica, es decir, el agente, el virus en este caso, pasa de animales a seres humanos, y sabemos una segunda cosa en la que sí hay un consenso, y es que estas epidemias zoonóticas tienen que ver con prácticas nocivas del capitalismo. Por ejemplo, la destrucción de la biodiversidad, la deforestación, las condiciones insalubres en las que se mantiene a la ganadería industrial, el tráfico y los mercados ilegales de animales vivos, la invasión del hábitat de animales salvajes por asentamientos humanos, el cambio climático, desde luego, y algo que nos afecta mucho al llamado sur global o a las grandes periferias metropolitanas, es decir, que afecta mucho a nuestro continente, a Latinoamérica, que son las industrias extractivas y de despojo, que es un tema principal de la agenda de un feminismo particular que se ocupa de esas relaciones entre sur global y centros metropolitanos, que es el feminismo decolonial. Bueno, les decía que el segundo lugar de la teoría feminista desde el que les quería platicar es la ética del cuidado. La ética del cuidado podemos definirla como el interés de buscar formas de alcanzar el bienestar personal y colectivo. Es una corriente filosófica, digamos, que arranca del feminismo de los 80s,
con varias pensadoras, fundamentalmente con alguien que se llama Carol Gilligan. Y bueno, las propuestas de la ética del cuidado son muchas, pero me voy a restringir a las que tienen que ver con la pandemia que estamos enfrentando. Una cosa importantísima sería la corresponsabilidad doméstica, es decir, que en los hogares las tareas de cuidado, de limpieza, de preparación de alimentos, de cuidado de unos y otros, de los integrantes de la familia, sean compartidas por todo el mundo, ¿no? Sean compartidas por mujeres, por hombres y en las medidas de sus posibilidades por los niños, sobre todo si son adolescentes. Un mensaje importantísimo para quienes nos están escuchando es el tema del autocuidado, es decir, el no posponerse frente a los demás, sino el también procurarse bienestar a una misma, pues a través de decir que no, que es una expresión muy válida en muchas ocasiones, es decir, cuando una está cansada en casa y no puede hacer una tarea porque el cuerpo no le da para más, decir que no, sencillamente. El buscar tiempo para relajarse una misma, disfrutar de cosas que te pueden gustar, como ver televisión, bordar, leer, escuchar música, platicar con amigas y con amigos. Estas serían algunas de las ideas, el ejercicio físico también del autocuidado. Una práctica feminista clásica que es la autoorganización colectiva y las redes de apoyo. Esto es fundamental en ámbitos actualmente como son, por ejemplo, los refugios para mujeres que están sufriendo violencia doméstica. Si regresan al micrositio del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, van a tener un apartado que tiene un listado exhaustivo de refugios y otro apartado donde tienen distintas recomendaciones para la atención de la violencia de género. Asesorías jurídicas también que pueden dar colegas feministas. Y por último, en cuanto a ética del cuidado, el feminismo tiene una demanda muy importante a la reconstrucción del estado de bienestar, que es, digamos, un invento de después de la Segunda Guerra Mundial, que funcionó como modelo bastante bien en los países escandinavos y que lamentablemente y progresivamente a partir de la década de los 70, cuando empieza a movilizarse y a instaurarse el llamado capitalismo neoliberal en el que nos encontramos, el estado de bienestar se erosiona completamente, se vuelve un estado débil o por lo menos débil para el gasto social, fuerte muchas veces para las fuerzas represivas. Y en ese sentido se están demandando el acceso universal, gratuito y de calidad a servicios como es salud, como es educación y la elaboración de políticas públicas que atiendan la agenda del feminismo. Y no solamente eso, sino hay una ley muy importante en México de 2007, muy progresista, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos esa ley, pues que las autoridades correspondientes se ocupen de su implementación. Y ya para cerrar, mi última plataforma feminista sería la economía feminista. Que básicamente, en términos generales, lo que se encarga es de anteponer el valor de la vida humana y del medio ambiente al ánimo de lucro y al beneficio. Intervenciones concretas que la economía feminista está proponiendo en la actual emergencia sanitaria es las demandas también al Estado de programas estratégicos que apoyen sobre todo a los grupos que son más vulnerables, ¿no? Sabemos que esta es una pandemia que afecta con mayor virulencia, afecta a todo el mundo, pero afecta con mayor virulencia a aquellos que pertenecen a una clase social desfavorecida, popular,
trabajadora, que muchas veces está cruzada con el vector social de raza y de etnia. Y les voy a nombrar entre la batería de demandas que provienen de la economía feminista, nada más 4. Una de ellas, y precisamente atendiendo a las tareas de cuidado en el hogar, la reducción de las jornadas de trabajo. Otra de ellas, el subsidio y apoyo económicos. Otra de ellas sería la expropiación de viviendas vacías para que las ocupen quienes, precisamente por haber perdido su trabajo por razón de la pandemia, pudieran ocuparlas. Y, por último, me gustaría mencionar la renta básica, que sería un ingreso incondicional proporcionado por el Estado. Y aquí dejo por el momento mi intervención. Muchas gracias por su interés. Muchísimas gracias, Elena, que hablas de ecofeminismo, de la ética del cuidado y de economía feminista, todos estos temas relacionados con las mujeres y la forma en la que se plantea desde el feminismo y desde, las mujeres y el género y una forma de ver el mundo que plantean otra manera de organizarnos. Pienso en un documental, me vino a la mente un documental llamado La Nueva Corporación, un documental canadiense que anda por ahí dando vueltas, salió este año apenas, que justamente lo que dice es las corporaciones se dieron cuenta que tenían muchos problemas y entonces, que estaban en un modelo que estaba arrasando con todo y que les estaba yendo muy mal en términos de relaciones públicas, y entonces ahora hacen asociaciones y se lavan un poco la cara y entonces ya está muy bien. Y creo que es un tema plantearnos qué hay detrás de las asociaciones, a quién le estamos ayudando, cómo se plantea el capitalismo de otra manera, pero sigue siendo depredador. Creo que también forma parte de todos estos temas que deberíamos poner sobre la mesa desde esta plataforma de Expornet. Hablas también de ética de cuidado y hablas sobre todo de poblaciones vulnerables. Estaba leyendo en el chat, recuerden que tenemos un chat donde pueden establecer sus preguntas y comentarios. Y bueno, pues tanto Mónica Gallastegui de Crecer México como Laura López hablaban de las comunidades marginadas y qué pasa, concretamente cómo se exacerban ahí los problemas de las mujeres en estas comunidades. Y bueno, pues sí, se ven mucho más exacerbados y con muchos más problemas en las comunidades vulnerables, pero recordemos que el problema de género de muchas maneras es transversal, casi desconoce situación económica, social, política, pero bueno, por supuesto habrá que atender de manera mucho más acendrada a poblaciones vulnerables. Y creo que para hablar de ese tema es ideal darle ahora la palabra a Karen Dian Padilla. Ella es líder social, fundadora de iniciativas feministas y nos saluda desde Chiapas. ¿Cómo estás, Karen Dian? Qué gusto saludarte de nuevo. Estás muteada. No tengo el... Ahí. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a todas, gracias Juana, gracias por la invitación a esta expo. La verdad me siento muy honrada y un poco arrepentida de haber elegido ser la última, porque creo que las participaciones anteriores, ¿no? fueron muy, muy completas con respecto a dieron una visión muy amplia del contexto actual al que nos enfrentamos las mujeres en nuestro país, y también, digamos, de cuáles han sido hasta ahora las herramientas de las que hemos estado echando mano, las mujeres, ¿no? Sobre todo desde la organización de base feminista. A mí me gustaría hacer como una pequeña reflexión. Esta crisis, esta pandemia, no nos encontró en un día de campo, o sea, no era el mejor escenario en el que estuviéramos viviendo. Estábamos despertando de
resaca, no sé cómo llamarla, del 2018, en el que muchos grupos sociales vimos en el ascenso de Morena, pues una esperanza, ahora sí, perdón que use el eslogan político, y de repente nos encontramos con recortes en los presupuestos, con un desgaste en algunas relaciones, en algunos vínculos políticos, sobre todo en lo que respecta a organizaciones civiles y gobierno federal, lo cual fue de alguna manera un shock para muchas. No pensamos que después de 2 años del gobierno de Morena, nosotros nos íbamos a encontrar en la situación en la que nos encontramos, es decir, defendiendo lo mínimo, defendiendo que no se nos quite lo que se ganó en otras décadas, ¿no? Como fruto de las luchas de las mujeres, pero ese es el contexto en el que nos encontramos también. Entonces nos encontramos por un momento con muchísima esperanza a lo que tenía, y resulta que nos encontramos con una pandemia que, como ya decíamos, nos encontró con 10 mujeres asesinadas todos los días en un contexto de violencia feminicida brutal, en un contexto donde muchas mujeres hoy por hoy rastrean los restos de sus seres queridos por todo el país, en un esquema de una violencia bastante generalizada, en donde a lo mejor esta narrativa del paro, o sea, bueno, el paro de todas las actividades económicas fue bastante utópica. Yo les puedo hablar desde el lugar en el que yo vivo, que es Chiapas. Chiapas nunca fue un estado en donde hubiera un confinamiento como lo vimos en otras ciudades o en otros estados, ¿no? Aquí hubo comunidades enteras que no pararon ni un solo momento porque no podían parar. Entonces, y obviamente muchas de las personas que no pudieron parar eran mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son, hoy en el estado de Chiapas y supongo que a nivel nacional también, unas de los sectores, las mujeres dentro de los sectores productivos en los que tienen más presencia son en los informales. Esto significa que las mujeres viven al día, la mayoría de ellas, ¿no? Y no podían darse el lujo de no salir de sus casas si no era, sí, con la amenaza de quedarse dentro de casa a morir prácticamente de hambre, ¿no? Entonces, estos esquemas de desigualdad que ya tenemos muchísimos años denunciando, ¿no? Este hecho también de que haya esta división sexual del trabajo, que de alguna manera se ha estado denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que haya sectores completamente feminizados de la economía, y que mientras más feminizado esté un sector, más precario y menos posibilidades de una vida digna tengan estas mujeres. Eso también ya se venía de alguna manera denunciando, y lo que hizo esta crisis, ocasionada por la pandemia, lo que hizo fue agudizar estos escenarios de precarización, de feminización de la pobreza, de violencia, abrir estas brechas, profundizarlas en muchos sentidos, y y obviamente, por otro lado, porque digamos que es en donde se pone en evidencia todas estas contradicciones, ¿no? Por un lado vemos a personas que pudieron parar, confinarse completamente en su casa, pedir todo a domicilio, no tener que salir de sus casas, dopados ante este shopping, por así decirlo, esta compra compulsiva, ¿no? de objetos que les eran llevados a casa. Entonces, por un lado vimos sectores privilegiados que pudieron, muchos de ellos también, muchas mujeres privilegiadas que sí pudieron parar, contra estos 2 millones de mujeres, de empleadas domésticas, muchas de ellas que siguieron laborando y que quedaron confinadas dentro de las familias para las que ellas trabajan, ¿no? Entonces, un poco abrir estos esquemas en donde estamos entendiendo las mujeres, es decir, hasta tendríamos que también hacer este análisis de que si bien a todas las mujeres nos afecta de alguna manera, hay ciertas mujeres con ciertas condiciones a las que por cuestiones de pobreza, de raza o de vivir en comunidades marginadas, les afecta mucho más esta pandemia. En el caso de Chiapas específicamente, en el tiempo que hemos estado desde que empezó la crisis por la pandemia, hubieron 3 feminicidios de mujeres de comunidades indígenas, ¿no?
Obviamente no, muchas de ellas ni siquiera, dos de ellas no sabemos ni siquiera sus nombres, solo fueron cuerpos que fueron encontrados. Entonces, sí es verdad que la pandemia y la crisis nos afecta a todas, pero tiene un impacto diferenciado según en dónde estemos. Y en los estados que ya de por sí, los estados del sur, que históricamente han sido los más desfavorecidos, pues esto se ha visto con muchísima mayor claridad. También me gustaría pensar en este ejercicio al que nos invita la última ponente, la ponente que estuvo antes de mí, en este ejercicio de la imaginación y la esperanza, también tendríamos que anteponer otras narrativas a las cifras y el cálculo, porque de alguna manera estas cifras deshumanizan, ¿sí? Más allá de pensar en términos económicos el trabajo de cuidado, cosa que es bueno, claro que sí, porque de alguna manera nos está hablando que hay más de 5,000 millones de pesos que producen las mujeres solo por el hecho de estar en sus casas cuidando la salud y alimentando, ¿no?, a sus familias. También es importante pensar que este trabajo no es que reproduzca algo económico, es que reproduce la vida. O sea, sin ese trabajo no existiría nada de lo que vemos alrededor de nosotras, ¿no? El trabajo de cuidado es el trabajo más importante y es otra de las cosas a las que podemos agradecer, hasta lo pongo entre comillas, a esta pandemia, que ha hecho evidente que todo ese trabajo que de alguna manera, o todo ese esfuerzo, en su mayoría femenino, que permanecía sumergido, hoy salga a la luz y sea muy evidente que las que han estado en primera línea en atención a los enfermos y a las enfermas en los hospitales, en los sectores de salud pública, son mujeres. En su mayoría son enfermeras, asistentes médicos, las personas que limpian los hospitales también es un sector feminizado. Entonces, es importante, sí, dimensionar dimensionar el trabajo de las mujeres para que no vuelva a ocurrir. Es decir, que cuando se haya, obviamente quiero pensar que no vamos a ser las mismas y los mismos, que el Estado sí pondrá un acento importante en la situación de las mujeres después de esta crisis, pero también que nosotras como sociedad civil y como sociedad en general seamos capaces de redimensionar estos vínculos, ¿sí? Y de darnos cuenta hasta qué grado nuestro destino está ligado al destino de los demás y de las demás, ¿no? Y sobre todo del medio ambiente, como lo decían anteriormente. O sea, si no fuera por esta degradación del medio ambiente que estamos siendo que estamos viendo todos los días, si no fuera por esta economía extractivista, si no fuera por esta desmesura capitalista de ir ganando espacios a la naturaleza, si nosotros nos quedáramos en ciertos espacios y le dejáramos a la naturaleza regenerarse por sí misma, pues no hubiera pasado esta pandemia, para empezar, ¿no? Eso es muy evidente, a lo mejor para algunas que ya tenemos mucho tiempo familiarizadas con esta crítica que se está haciendo al sistema. Y también, un poco retomando al principio, cuando hablábamos de esta politización, las mujeres, al ser las más afectadas actualmente por esta crisis, nos estamos radicalizando y lo pudimos ver en las últimas manifestaciones de la Ciudad de México, pero también en las manifestaciones que hubo en otros estados. Y ante esta radicalización de las manifestaciones de las mujeres y de las manifestaciones feministas, también ha habido una revitalización, ¿no?, de la violencia del Estado. Juárez, Guanajuato, ay Dios, creo que me quedé, ya, ¿me escuchan? Perdón, un momento me quedé, ya, bueno, creo que ya otra vez estoy bien. Bueno, en las últimas semanas hemos visto cómo en Guanajuato, Ciudad Juárez, Tijuana, la Ciudad de México, se han realizado operativos en donde han encarcelado a estas mujeres que de alguna manera están saliendo a las calles, pues al no ver otras alternativas, ¿no? Son demandas históricas las del movimiento feminista y es increíble que el gobierno, ante un escenario como el que estamos viviendo, en lugar de atender estas demandas, su respuesta sea la represión, ¿no? No podemos decir que esta radicalización no obedezca
sí, también a este encrudecimiento que hemos estado viviendo de la crisis económica, de la violencia contra las mujeres, que como digo, esta pandemia lo único que hizo fue hacerlas mucho más evidentes para un sector más amplio. Las feministas tenemos, como ya saben, siglos, no solamente años, siglos denunciando este sistema, tratando de proponer alternativas, y creo que hoy por hoy todas las alternativas viables son alternativas que, como ya decían, vienen de los ecofeminismos, de las feministas decoloniales. Esas son las propuestas más viables si queremos tener un futuro como especie en el mundo, ¿no? Eso es como lo que a mí me gustaría decir. No sé cuántos minutos llevo de participación, pero creo que, pues bueno, ya se habló suficiente, ¿no? De mis compañeras que estuvieron antes que yo, y eso es lo que a mí me gustaría decir, y yo creo que me callo para que, si va a haber algún tipo de discusión, pues haya tiempo de que la haya. Muchísimas gracias, Karendian Padilla. Sí pediría yo que, bueno, les recuerdo que Ariana tuvo que irse porque tenía un compromiso previo y pues nos fuimos alargando un poco y entonces se le complicó quedarse, pero sí querría que las que estamos hablemos un poco de opciones, ¿no? Por un lado, ¿qué opciones quedan en un país donde, como lo mencionó Karendian, se han ido limitando los recursos para aquellas instituciones y aquellos espacios que ya se tenían para las mujeres, se han ido limitando los recursos, está pasando lo que está pasando con la CNDH, está tan en duda en este momento la CNDH. Digamos, ¿a dónde sí recurrir? Alguien preguntaba en el chat qué hacer en un caso de acoso laboral. Y bueno, pues es difícil tener una primera respuesta si uno no está muy metido en estos temas. Desgraciadamente no es tan evidente y creo que ahí estamos fallando cuando la respuesta no nos es tan evidente. Entonces, por ahí empezaría. ¿A dónde sí se puede acudir y qué recursos sí tenemos para ir cambiando las cosas y para ir teniendo a dónde recurrir? Elena. Yo, si me permiten, Juana y mi otra colega en el panel, se me ocurre volver a insistir sobre este recurso digital, yo creo que importantísimo, que ha montado mi centro, que está súper actualizado y que tiene varias pestañas para clasificar la información. Una de ellas es atención a casos de violencia. Si uno entra a esa pestaña, va a haber un directorio gubernamental, es decir, de instituciones gubernamentales a donde una mujer puede acudir de acuerdo al problema que tenga, y un directorio de colectivas feministas y de ONGs que atienden temas muy diversos, incluidos los laborales. Entonces, bueno, de mi lado recomendaría mucho entrar al micrositio del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. ¿Tienes la dirección a la mano? ¿O me la pasas ahora y yo la pongo en el chat? Claro. Claro, espérate. Es cieg.unam.mx. ¿Sabes qué? Creo que mejor la voy a poner en el chat. De acuerdo, ya la puse yo, CIEG, por Centro de Investigación de Estudios de Género, .unam.mx. ¿Está bien? Así es. Sí, muchas gracias, Elena. Vamos a tomar, perdón, vamos a tomar de este lado la palabra. Tenemos ya un poquito cortos de tiempo y quisiéramos plantear algunas preguntas a los participantes. No sé si están de acuerdo en el panel. Sí, claro. ¿Puedo? Bueno, retomamos una de las preguntas. Desarrollo Solidario para el Progreso AC preguntó ¿dónde buscar ayuda psicológica, tanto para mujeres como para hombres,
porque en el Istmo de Tehuantepec muchas mujeres son violentas con los hombres, sobre todo psicológicamente. ¿Alguna de ustedes quisiera tomar la palabra? Problemas de violencia contra los hombres. No entendí la primera parte de la pregunta, perdón. Dice Desarrollo Solidario para el Progreso AC, ¿dónde buscar ayuda psicológica, tanto para mujeres como para hombres? Porque en el Istmo de Tehuantepec muchas mujeres son violentas con los hombres, de forma psicológica. Bueno, no sé si mi colega, porque yo ya intervine, y no sé si mi colega o Juana quieran añadir algo. Karen. Bueno, yo creo que en cualquier DIF estatal o municipal hay atención psicológica para hombres, mujeres, niñas y niños, ¿no? En cualquier DIF. O de manera particular, pero digamos que como un organismo público, el DIF es el que se encarga de ese tipo de asistencia. Ok, perfecto. Okay, bueno, y yo le pediría a Juana, es que tenemos 2 chats en paralelo, entiendo. Okay. Uno como el de las ponentes y otro el chat de quienes nos escuchan. Entonces le pediría por favor a Juana, que creo que puedes entrar en el chat de quienes nos escuchan, que copies el link al micrositio, no al CIEG. Digo, si entras al CIEG encuentras el micrositio, pero el link al micrositio, porque realmente hay un montón de organizaciones a las que la gente puede acudir con distintos problemas que estamos encarando con la pandemia. Ya, ahora lo pongo, porque así la tecnología no me da para tanto, pero lo estoy logrando de la manera anterior, de la manera como cuando éramos chiquitos, o sea, copiándolo. Ya está. Pues bueno, creo que con eso cerraríamos, no sé, de ese lado, ¿cómo van? Sí, de hecho, no sé si quiera alguien más agregar algo. Ok, pues nosotros queremos también recordarles que en Grupo México Fundación contamos con nuestra línea de atención de Doctor Vagón, donde hemos estado brindando también durante toda esta pandemia. Desde antes la teníamos, ¿no? Pero en esta pandemia hemos recibido mucho más llamadas que tienen que ver justo con este tema que se estaba tocando, ¿no? Entonces les queremos recordar a todas las organizaciones que están participando y que están preguntando dónde pueden recibir este tipo de apoyo, pues que tenemos nuestro número 837-82-466 y también tenemos atención vía WhatsApp. Estos números los pueden encontrar dentro de nuestra página de fundación en el área de salud. El WhatsApp es 5530-596548. Entonces los invitamos a que también le den difusión a esta línea para que puedan aprovechar este servicio que también brindamos a través de la fundación. Y bueno, no nos queda más que darles las gracias por la enorme participación que tuvieron en este espacio. Fue un gusto escucharlas, aprender y abrir sobre todo este tema, ¿no? Que resulta de gran importancia. Queremos entregar unos reconocimientos virtuales de momento, ya posteriormente se los haremos llegar de forma física. Y también nos gustaría, Juana Inés, si pudieras darnos una conclusión y cerrar este panel con tu participación. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias a Grupo México Fundación que hizo posible este espacio, que hizo posible sobre todo que trajéramos temas que no necesariamente pertenecen al ámbito de estos encuentros y que, como vimos, son importantísimos. Es importante que se toquen, es importante que se conozcan y es importante que se vuelvan parte de nuestra conversación cotidiana porque nos tocan a todos de muy distintas maneras. Yo solo recogería las palabras de Karen Dian Padilla para cerrar, cuando ella dice ojalá que no seamos las mismas cuando terminemos, que no seamos los mismos, que este país sea distinto y sobre todo que sea mejor. Y para ello necesitamos dialogar, necesitamos desenojarnos y necesitamos empezar a tranquilizarnos nosotros, a cuidarnos nosotros y a cuidar mejor
a uno, al otro y a este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por la invitación, sobre todo. Muchas gracias, Juan Inés, por ser nuestra moderadora en este panel, a las participantes, que realmente son mujeres que son un ejemplo para toda la sociedad y con todo lo que nos aportaron, que parece un tema muy, muy interesante para todos los participantes. Creo que ya también lo están viendo en el chat, ¿no? Creo que es un tema muy importante que tenía que estar dentro de esta edición de Expo Red de Asociaciones 2020. Muchísimas gracias, Marta, Elena, Karen, Ariana, Juana. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias.